Creo que está teniendo dificultad con el audio. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Buenas Perfecto. noches. Hola, buenas, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a esperar unos 5 minutos para esperar que ingresen más asistentes y poder dar inicio a nuestra jornada. Buenas noches, doctor. Hola, buenas. Dale, perfecto. Sean bienvenidos, estimado doctor Juan Pablo Luna y compañeros, a esta sesión abierta del taller de política comparada. Mi nombre es Galilea Novoa y en esta oportunidad los estaré acompañando en la moderación. Siendo las 6:05 p.m., vamos a dar inicio a esta sesión abierta organizada por el taller de política comparada. En esta oportunidad tenemos la sesión titulada Respuesta estatal frente al crimen organizado en el tráfico ilícito de drogas Perú y Chile en el periodo 2020-2024. Tiene como objetivo general poder comparar la respuesta estatal de Perú y Chile frente al tráfico ilícito de drogas del crimen organizado. En ese marco se plantean como objetivos específicos poder analizar y comparar los marcos legales que permiten o evitan el tráfico ilícito de drogas en Perú y Chile. Asimismo, poder identificar y analizar las principales instituciones encargadas de combatir el tráfico ilícito de drogas en Perú y Chile, incluyendo fuerzas del orden, los organismos especializados y la cooperación internacional. Por último, identificar
similitudes y diferencias en la implementación de políticas públicas sobre el tráfico ilícito de drogas en Perú y Chile, reflexionando sobre sus debilidades y fortalezas. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Pablo Luna, a quien agradecemos por acompañarnos. El doctor Juan Pablo Luna es doctor en ciencia política por la Universidad de North Carolina y profesor titular en McGill University, donde dirige la cátedra de Diamond Brown. También enseña en la Pontificia Universidad Católica de Chile y participa en proyectos de investigación en América Latina sobre desigualdad, crimen organizado, ciudadanía y Estado. Ha publicado acerca de 50 artículos y varios libros en editoriales académicas internacionales, además de títulos en español para el público en general. Actualmente trabaja en un estudio sobre mercados ilegales en Chile y Uruguay, que es financiado por la Fundación Harry Frank Guggenheim. Sin más preámbulos, vamos a dar las palabras al doctor Juan Pablo Luna, que sea muy bienvenido a esta sesión. Hola, buenas. ¿Me escuchan ahora? ¿Se escucha bien? Doctor, no se le escucha. A ver, ¿Ahora no se escucha? no, no se le escucha. ¿Ahora? Sí se escucha. Okay. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. Ok, perfecto. Miren, tengo el siguiente problema, que es que el título de la presentación no tiene mucho que ver con lo que había preparado. Me habían pedido que hablara un poco de crimen organizado en América Latina. Eh, entonces no sé cómo quieren hacer, si quieren que haga una presentación o si prefieren conversar sobre el tema que les preocupa y que supongo que es el del título para el encuentro de hoy. Ok, ¿cuánto tiempo tenemos, digamos, eh, para distribuirlo entre presentación y intercambio, que es más interesante que la presentación, yo creo? Tenemos 1 hora con 30 minutos. Ok, perfecto. Ya, entonces yo voy a hacer una presentación, me voy a saltar algunas cosas en función un poco de lo que escuché que les interesa y, y voy a dejar tiempo para preguntas e intercambio, si les parece. Denme un segundito que quiero ver si puedo compartir pantalla. No me está dejando compartir. A ver. ¿Ven la presentación ahí o no? No, Sí no, se ve. esperen, por favor. Eh, que no me está dejando. Me deja. No me deja moverme.
Es un problema con la configuración de las pantallas. Dame un segundo. Ahí se ve. Sí se ve. Ok. Ya, como les decía, el tema es un poquito diferente, pero la idea es como motivar un poco la conversación. Voy a ir rápido, como les decía, saltándome algunas cosas. Eh, Básicamente, lo primero, digamos, es que yo creo que más que hablar de narcotráfico o de crimen organizado, tenemos que hablar cada vez más de mercados ilegales, ¿sí? Eh, y en ese sentido, lo que hay en América Latina es una expansión bien brutal, y no solo en América Latina, de mercados de distinto tipo de actividad ilegal, que obviamente están operados por distintas organizaciones, algunas conocidas, otras poco conocidas, pero digamos que mueven esta actividad económica. Y ahí hay mercados de trata, extorsión, de sicariato, contrabando, microcrédito está cada vez más expandido, y de distintos también exportación de commodities, como ustedes saben muy bien en Perú, minería, tala, etc. Uno de esos es el narcotráfico. El narcotráfico es importante sobre todo porque inyecta dinero muchas veces a otras economías ilegales. Por ejemplo, las bandas de microtráfico en muchos países hoy están articulando estos mercados de microcrédito. La gente que no puede obtener créditos en el mercado legal, formal, muchas veces accede al crédito por parte de organizaciones que están inyectando dinero de la droga o de negocios lucrativos como la minería de oro, por ejemplo, a actividades de préstamo que también sirven para el lavado muchas veces. Pequeños comercios, personas individualmente están utilizando este tipo de crédito. Cuando hablamos de mercados ilegales, hay que pensar, yo creo que es útil pensar en dos tipos de mercados. Hay mercados que son intensos en coerción, eh, donde básicamente lo que hay es violencia o la amenaza de violencia para ejercer el control territorial. Muchas veces, digamos, estos son los mercados más visibles, son los mercados que producen mayor número de homicidios, mayor número de presos, pero estos son mercados que generan poca renta criminal, poca renta económica. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, la extorsión versus, o el microtráfico incluso versus la exportación de grandes embarques de cocaína. El microtráfico genera mucho menos renta, ¿sí? Que esos grandes embarques, ¿sí? Eh, y cuando uno se fija, digamos, en los mercados de altas rentas, muchas veces lo que tienen es que son intensos en capital, generan mucho recurso, mueven mucho recurso. Con esos recursos compran muchas veces el favor de los agentes estatales y de los políticos, y tienen por lo mismo bajos niveles de violencia. ¿Ya? Entonces, si uno se fija, por ejemplo, en el mercado de lavado de dinero, en países como Uruguay, donde la economía depende mucho, digamos, o hay una actividad importante, digamos, como hub regional de lavado de dinero, son mercados que no generan violencia, que no generan presos, la gente en general son delitos de cuello blanco, muy poco perseguidos, ¿no? Y muy poco perseguidos y muy poco socialmente visibles. Entonces, a mí me parece importante hacer esta distinción, o sea, no todos los mercados ilegales generan violencia, y muchas veces los que generan más violencia, los que son más visibles, en general generan menos renta.
Y el tipo de mercado que un país tiene depende un poco de las ventajas competitivas de cada uno de los casos, ¿no? Yo les decía, Uruguay tiene una plaza financiera, no tiene capacidad de producir cocaína, por ejemplo, como sí lo tiene Perú. Tiene puertos con buena reputación en Europa, entonces se ha ido convirtiendo, por ejemplo, en un mercado cada vez más importante para el lavado y para el tráfico, la salida de grandes embarques desde los puertos uruguayos. Eso también aplica el caso chileno hacia Europa, Asia eventualmente y Estados Unidos. ¿Estamos bien ahí de audio y de video? Sí, todo bien. Ok. Esto, como ustedes saben, también las rutas se han diversificado. Si uno se fija solo en narcotráfico, hay una bajada hacia el sur de las rutas. El cierre de las rutas del Caribe con el Plan Colombia y la iniciativa Mérida son en parte causa de este efecto globo que lleva a la producción y el tráfico de drogas hacia el sur. Hay países y organizaciones que empiezan a ser centrales, por ejemplo, las bandas brasileras, que también son muy importantes en los casos de Bolivia, de Paraguay, de Perú, ¿sí? En términos de operar estas nuevas rutas y estos nuevos sitios de producción, donde Perú tiene un rol bien importante. También los puertos peruanos, desde lo más tradicional en Callao hasta probablemente Chancay hoy en el momento contemporáneo. Eh, Algunos elementos generales, digamos, a tener en cuenta, como les decía, el crimen organizado no equivale a violencia, sobre todo no equivale a violencia si lo medimos como lo miden muchos economistas como la tasa de homicidios, ¿no? O sea, en general la economía mira, eh, el, eh, toma como proxy de crimen organizado los homicidios, lo cual es obviamente un error, dado lo que hemos discutido. Lo otro, la situación de los países puede cambiar rápido en función de cambios internos o externos. Un ejemplo de eso reciente es el caso de Ecuador, era uno de los casos más pacíficos o menos violentos, si uno lo mide por homicidios en América Latina. Empieza a convertirse, sobre todo Guayaquil, en un puerto de salida importante para la droga colombiana, operada por organizaciones colombianas y organizaciones venezolanas. Eh, Tenía un mercado interno de extorsión articulado desde las cárceles y articulado con pandillas criminales. Y de repente, digamos, el cambio geopolítico que tiene que ver sobre todo con el proceso de paz colombiano hace que Ecuador empiece a ser más interesante como ruta de salida. Llegan organizaciones internacionales a competir, digamos, por ese corredor logístico. Para eso se asocian a las bandas preexistentes a nivel local, ¿no? Que eran bandas más bien extorsivas, no tan centradas en el tráfico de drogas. Y esa competencia y fragmentación empieza a generar niveles de violencia bien importantes, ¿no? Y hoy Ecuador es probablemente el país con tasas de violencia más altas en la región. En tercer lugar, esto es como, hay que pensarlo más bien como un problema de desarrollo, la expansión de los mercados ilegales más que un problema de seguridad. Y voy a hablar un poquito más de eso en un rato. Y lo otro que hemos visto en la región, y esto es en toda la región, es que esto también genera problemas al sistema político. Hay muchos incentivos de corto plazo para competir en términos de quién es más duro contra el crimen, ¿no? Y contra el narcotráfico, contra estos actores. Sin embargo, digamos, cuando los partidos compiten o los candidatos compiten en esta clave, usualmente no pueden implementar lo que prometen. Explotan usualmente escándalos de corrupción que involucran a actores de los distintos gobiernos
y eventualmente los sistemas políticos tradicionales se caen. Esto ya pasó en Perú, no aplica a Perú, pero sí aplica a otros casos que tenían sistemas de partidos todavía institucionalizados o más o menos articulados y que rápidamente son barridos. El caso de El Salvador y de Bukele es un caso al lugar en ese plan. Nosotros tendemos, digamos, esto es menos así en Perú, yo creo, pero muchas veces en el resto de la región tendemos como a separar muy claramente entre la esfera de lo legal y de lo ilegal. Y parte, digamos, de lo que yo quiero argumentar es que en realidad lo que hay que pensar es en una zona gris muy porosa donde lo legal y lo ilegal se interpenetran mutuamente todo el tiempo. Eh, Esto viene de un librito que sacamos con un colega, Andreas Friedman, donde decimos, bueno, está la política, la economía política legal, la economía formal y legal, está la economía política ilegal, ¿sí? Operada por organizaciones de crimen organizado, y hay una zona gris que nosotros llamamos de política criminalizada, que eh, es básicamente la interfaz entre estas dos economías políticas que hay que empezar a pensar integradamente. Y para hacer eso hay que ver la relación que hay entre entre las instituciones estatales, el crimen organizado, los políticos y los empresarios. Eh, lo otro que es bueno tener en cuenta es que esta problemática hoy está afectando también a países del primer mundo y a muchos países que pensábamos eran como el paradigma del desarrollo, ¿no? Suecia hoy está discutiendo si saca a los militares a la calle o no para combatir la violencia de las bandas de crimen organizado. Bélgica, la semana pasada, los jueces de la Suprema Corte de Bélgica publicaron un comunicado expresando preocupación de que Bélgica se transforme en un país, en un narcoestado, y esto, digamos, ya tiene cierta tradición en países como los Países Bajos. Veamos un poquito de datos y cómo se ve América Latina y la región en términos de distintos indicadores. Ustedes miran homicidios. Lo que les dije que no significa mucho en términos de cuánto pesan los mercados ilegales. Y si comparan la tendencia entre 2015 y 2022, hay básicamente dos grandes casos desviados. Uno es Ecuador, donde hay mucha más violencia en 2022 de la que había en 2015. Ese es el tránsito rápido de Ecuador. Y el otro es Salvador, donde hay una reducción brutal de la violencia homicida entre 2015 y 2022. Este es el efecto Bukele, si lo llamamos de esa manera. Y después hay una serie de países con una tradición de niveles altos de violencia, una serie de países con niveles tradicionalmente y todavía bajos, entre los cuales está Perú, está Paraguay, Argentina es el más bajo de la región y Chile, y una serie de países que tendían a ser más pacíficos y que empiezan a tener niveles de violencia un poco mayores. El caso más emblemático acá es Costa Rica, pero también está Uruguay y Panamá. En Panamá esto tiene que ver también con el corredor del Darién y con la trata de personas y de migrantes. Disculpen que esto está en inglés, no tuve tiempo de traducirlo, pero espero de todas maneras, digamos, subrayar lo principal hablando. Básicamente esto es lo que les conté recién, o sea, los países más violentos son los que tenían o tienen todavía grandes bandas de crimen organizado, y son bandas de crimen organizado transnacional que operan en otros países muchas veces. Y después están los casos de Ecuador y de El Salvador.
Esto mida, estos dos grafiquitos muestran, digamos, la relación que hay entre dos indicadores relativamente nuevos que salieron. Son todos bastante problemáticos, digamos, pero miden la presencia de bandas en los barrios y sobre todo la presencia de bandas de extorsión o que se dedican a la extorsión y la presencia de fenómenos de gobernanza criminal, que es una situación donde las bandas tienen control territorial y gobiernan un territorio. ¿Ya? Y acá lo que vemos es que hay, digamos, países que tienen mucha presencia de bandas en el territorio, por ejemplo, Brasil. Perú está ahí a mitad de tabla, ¿sí? Pero que tienen niveles de violencia que son de violencia homicida diferentes, ¿no? Y que no, acá no hay una relación clara entre una cosa y la otra. Hay casos como Honduras, donde la violencia es altísima y la presencia de bandas es baja, eh, etcétera, ¿sí? Y si uno mira la presencia de gobernanza criminal, también encuentra, digamos, que, por ejemplo, en el caso de Brasil hay mucha gobernanza criminal y los niveles de homicidios son más bien intermedios. Esto también varía mucho subnacionalmente. Río es muy violento, como habrán visto hace pocas semanas en las noticias. Sao Paulo es una de las ciudades más pacíficas de Brasil. Ambas son las ciudades más grandes del país y tienen como equilibrios criminales, digamos, que generan, en el caso de Río, mucha violencia, en el caso de Sao Paulo, muy poca violencia. Si tienen dudas después o si tienen preguntas, podemos discutir por qué. Y después si miramos, digamos, los países de baja violencia, no encontramos que tengan mucho en común, ¿sí? Chile, Costa Rica y Uruguay eran países que se asociaban junto a Argentina y Panamá en algunas dimensiones a una relativamente alta calidad institucional, a niveles de desarrollo más altos en la región. Eh, Paraguay y Perú usualmente se los asocia con niveles de calidad institucional menor, estados más débiles, eh, etcétera, y están más o menos en la misma situación. Eh, Tenemos en el grupo productores de alta escala, digamos, de droga, como Perú y Paraguay. Paraguay en el caso de la marihuana, Perú en el caso sobre todo de la cocaína. Y tenemos países que no han sido tradicionalmente productores de droga como todos los demás, ¿no? Entonces, no hay mucho en común en estos casos que explique por qué tienen bajos niveles de violencia. De esto básicamente ya hablamos, son, digamos, como los mercados en expansión. Déjame mostrarle un dato más y después vuelvo eventualmente a ese gráfico. Tampoco hay mucha relación entre, me preguntaban, o en el título de la charla está implícito, digamos, cuáles son las soluciones. La verdad que no tenemos muchas soluciones. Lo que sí sabemos claramente, digamos, de la literatura es que la mano dura y sobre todo las políticas fuertemente punitivas eh, no han producido buenos resultados. La excepción es El Salvador, donde eventualmente se cargaron la democracia, ¿sí? Pero lograron bajar los homicidios y donde la política de encarcelamiento está muy difundida y es claramente el país que tiene más encarcelados cada 100.000 habitantes. Pero al mismo tiempo sabemos que en El Salvador, además de una violación sistemática de derechos civiles, también lo que hay es un pacto entre el presidente y los líderes de las dos principales maras y organizaciones criminales del país. Pero después tenemos, si sacamos ese caso desviado, tenemos países que encarcelan muchísimo, como Uruguay, que es el segundo en la región. Si estuviera Cuba acá sería el tercero. Y que no ha logrado reducir
sus niveles de homicidio, sino que estos niveles de homicidio han subido. Tenemos casos como Brasil, donde los niveles de encarcelamiento son muy altos, y a partir de esa tradición de encarcelamiento que viene de los años 70, Brasil desarrolla en las cárceles organizaciones criminales que son de las más potentes hoy en la región. Entonces, acá hay, digamos, esto viene del trabajo de Benjamin Lessing y muestra qué pasa cuando el Estado aplica política punitiva en los casos de México y de Brasil. Y básicamente, por un tema de tiempo, enfoquémonos en lo que pasa en México. Esta línea que le estoy marcando acá define, digamos, como el inicio de la política contra las drogas de Calderón, la guerra a las drogas. Y la tendencia lo que muestra es el aumento, digamos, de homicidios relacionados con la actividad de los carteles, el aumento de la violencia entre miembros de carteles y autoridades estatales, y el aumento de la violencia de las organizaciones criminales hacia el ejército. ¿Sí? Lo que hay es una escalada enorme en los niveles de homicidio, y lo otro que argumenta Lessing es que cuando el Estado se va con mano dura contra los operadores de los carteles de droga, lo que hace es subir el precio de las coimas que estas organizaciones pagan por recibir información por parte de agentes del Estado respecto a cómo se los está persiguiendo, dónde les van a dar un golpe, etc. Entonces, no solo aumenta la violencia y los homicidios, sino que también aumenta eventualmente la corrupción. Esto, digamos, de alguna manera lo que muestra es que si bien este es un taxi en Chile, digamos, que se hizo famoso por circular con estas calcamonías de Bukele, por más que esto venda mucho y genere mucha renta electoral, la evidencia muestra, digamos, que este tipo de soluciones no funciona bien en casos de mayor complejidad y donde, digamos, en contextos de continuidad de las reglas básicas de la democracia liberal. Voy a volver después sobre los otros gráficos eventualmente. Yo les decía esto, la situación de Río es bien diferente a la situación de Sao Paulo. En Río, el primer comando de la capital controla buena parte del mundo criminal, en Sao Paulo, perdón, y lo que tenemos en Río, que es lo que muestra este mapa, es una fuerte fragmentación del mundo criminal entre el comando Vermelo, que es el que fue atacado el otro día, ¿sí? En rojo, el comando puro, que es una decisión del comando Vermelo, los amigos de los amigos, que es una otra decisión del comando Vermelo de hace bastante tiempo, en amarillo, milicias, muchas de ellas asociadas al bolsonarismo. Hay milicias también que se le denominan narcopentecostales, donde hay una asociación entre Iglesia Evangélica Pentecostal y control territorial por parte de grupos armados que están asociados y fuertemente integrados a la actividad religiosa. Entonces, en esa fragmentación y en el alineamiento diferente, digamos, de estas facciones y estas milicias y estas bandas, digamos, con actores políticos partidarios, se producen los niveles de violencia que Río muestra y que hacen que, por ejemplo, ante cada elección se asesinen muchos candidatos en Río y eso no suceda en otras ciudades del país como Sao Paulo. Voy a tratar de hablar un poquito ahora de estos 4 casos que son todos bastante pacíficos, ¿sí?
pero que no tienen mucho en común, ¿ya? Cuando nosotros analizamos estos casos, lo que encontramos es que hay distintos mecanismos y distintas formas a través de los cuales estos casos reducen la violencia. En el caso de Argentina hay lo que se denomina el pacto de doble delegación, excepto en Rosario, donde hay altos niveles de violencia homicida hasta hace muy poco tiempo. Si quieren, después hablamos de qué es lo particular de Rosario. Pero en el resto del país se estructura esto que se denomina, digamos, el pacto de doble delegación, donde, por un lado, la policía coordina los mercados ilegales, no solo los de venta de drogas, sino, por ejemplo, los de robo de autos, robo de venta de autopartes, robo de casas, etc. La policía los coordina, distribuye territorios a las bandas que trabajan con la policía, ¿sí? y que coordinan con la policía, que transan con la policía. En función de eso, logran reducir la violencia, ¿sí? Y al mismo tiempo, las coimas que reciben de las organizaciones criminales por el territorio que le liberan a cada una, ¿sí? Los porcentajes de participación de la institucionalidad policial, eventualmente terminan financiando la política, entre otras cosas. Enriquecimiento ilícito de policías, enriquecimiento ilícito de criminales, pero también cajas políticas que financian la actividad partidaria. Y en este pacto de doble delegación, los políticos le dicen a la policía, ustedes controlen la violencia, hagan como quieran, pero que no se vean los homicidios, o sea, o que no haya homicidios. La policía coordina con el mundo criminal y eventualmente es como el pivot de ese sistema de doble delegación. Si ustedes miran el caso de Paraguay, es un caso bien diferente, donde lo que hay es un pacto de protección estructurado desde las más altas esferas del poder, ¿sí? Uno de los principales traficantes en Paraguay es un expresidente, ¿sí? Y desde la transición a la democracia, el Partido Colorado, que es el partido hegemónico en Paraguay, controla este mercado criminal y lo controla desde las esferas políticas de más arriba. Básicamente lo controla con mucha corrupción y con poca violencia. Se parece mucho a México bajo el PRI antes de la apertura democrática de 2000, ¿no? Acá hay una cita de un fiscal antidrogas a quien entrevistamos nosotros hace varios años. Este tipo terminó suicidándose un par de años después de esta entrevista. Y él es un fiscal que estaba financiado por la DEA. La DEA le pagaba un sobresueldo para que el tipo no se corrompiera y colaborara, digamos, con la DEA. Y el tipo lo que dice ahí es, yo estoy solo en el momento que levanto el teléfono para hablar con la policía, para hablar o para cuando tengo que coordinar algo, si tuviera que coordinar algo con la policía, estaría también hablando, me estarían también escuchando los narcos, los senadores, el sistema de justicia, son todos lo mismo, son parte del mismo sistema, trabajan juntos, ¿no? Entonces, un tipo que decía, bueno, básicamente no puedo hacer mucho porque no tengo con quien colaborar, todo el resto está metido en este pacto de protección desde arriba. En el caso de Perú, nosotros lo que argumentamos, y estoy dispuesto, digamos, a que lo contradigan, es que lo que hay es básicamente una colusión y corrupción descentralizada, ¿sí? No hay grandes estructuras criminales, o no las había por lo menos cuando nosotros hicimos este trabajo de campo, 2015, 2016. Todo funciona más bien a nivel desagregado, son pequeñas organizaciones
que eventualmente muchas veces a nivel de las regiones, de los gobiernos municipales, se coluden, compran, eventualmente infiltran la política y el Estado, pero no logran agregar, ¿no? Y acá hay una cita de un ex ministro del Interior que dice, bueno, nosotros sabemos que aterrizar una avioneta, digamos, o despegar una avioneta en la selva peruana, se cobra más o menos unos $10.000 por vuelo, unos $20.000 por vuelo, ¿sí? Sabemos que se usan pistas militares para esos operativos ilegales y que los militares reciben esas coimas. Entonces lo que yo podía hacer como ministro era básicamente rotar a los militares que estaban a cargo de los lugares donde había más pistas que podían generar ese retorno económico para que nadie se enriqueciera demasiado y todos pudieran eventualmente tener los beneficios distribuidos. Y esto también habla, digamos, de esta fragmentación y de esta incapacidad del Estado de hacer más que adaptarse, digamos, a la situación. ¿Van bien hasta ahí? Sí, todo bien, todo claro. Ok. Eh, Entonces, básicamente lo que nosotros argumentamos, digamos, en el trabajo es que, y ahí sí voy a volver a las grafiquitas, que les pasé rápido hoy, es que en la medida que las dos gráficas muestran lo mismo, ¿sí? Que es el grado o el ratio de economía ilegal sobre economía legal que hay en un país determinado, ¿sí? Eh, y el PBI del país, ¿no? Entonces, un país puede crecer en términos de PBI, pero al mismo tiempo puede crecer la proporción de la economía que corresponde a actividades ilegales sobre o en relación a actividades legales. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros argumentamos es que muchas veces los economistas y quienes piensan el desarrollo piensan más bien en términos de cosas como la trampa del ingreso medio. En la medida que un país crece la economía, genera insatisfacción en gente que digamos, espera que los frutos del crecimiento les llegue más rápido, eso genera protestas y eventualmente se frustra la trayectoria de desarrollo. Pero nosotros lo que argumentamos es que en países latinoamericanos donde hay una fuerte expansión de este ratio de ilegal sobre legal, lo que sucede en realidad es que tenés trampas de desarrollo que tienen que ver con los efectos institucionales que genera esta expansión de las economías ilegales, ¿no? Obviamente estas economías ilegales están fuertemente integradas con las economías legales, ¿sí? Ahí tienen una cita de un político uruguayo que lo que dice es, si estas actividades como el lavado de dinero o el pasaje de grandes cargamentos de droga por Uruguay me traen plata a la economía y generan bienestar, por ejemplo, el lavado de dinero genera un auge en la industria de la construcción, ¿sí? Y eso genera trabajo y genera incorporación social. Y al mismo tiempo, si eso no me genera violencia, yo como un político me quedo quieto, ¿no? Y que vengan y que lo hagan y que me generen esos beneficios y yo no me entero, ¿no? Entonces, ese es el tipo de incentivo que los políticos enfrentan cuando tienen esta expansión de actividad ilegal, de renta ilegal en su economía. Y esto es un poco, digamos, como la trayectoria estilizada de la región, donde nosotros tenemos, digamos, la década perdida de los 80, las reformas neoliberales, el commodity boom que genera, digamos, un crecimiento y una expansión, pero esa expansión empieza, digamos, a ampliar este ratio,
¿sí? de economía ilegal sobre la legal. Y nosotros lo que argumentamos es que luego del 2015 la economía se estanca y eso hace que tenés una economía legal menos dinámica y una economía ilegal que gana a menores tasas de crecimiento, gana prevalencia en términos de la actividad económica del país, sobre todo en el contexto del COVID, la pandemia y la pospandemia. Entonces, para pensar un poco esto en el caso de Perú, Perú es uno de los países, como ustedes saben, que crece más rápidamente en la región. Hay quienes dicen que en Chile, por ejemplo, se dice mucho que Perú logró desenganchar la economía de la política. Tiene una política muy mala, pero la economía sigue creciendo. Pero lo que nosotros vemos es que en la medida que este ratio va creciendo, ¿sí? Y que se va expandiendo la economía ilegal, ¿sí? La política también se empieza a deteriorar. Entonces, cuando pensamos, digamos, en la relación entre la expansión de mercados ilegales y esta infiltración institucional, ¿sí? Y estas trampas de desarrollo amorfo, digamos, y sus causas, encontramos que esta expansión de mercados ilegales empieza a incidir en distintos niveles y en distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, digamos, la competencia electoral empieza a centrarse fuertemente en los temas de violencia, ¿sí? Y saca otros temas importantes de la agenda. Esta buquelización, digamos, de América Latina tiene un poco que ver con eso. El miedo al crimen empieza o cataliza aún más los procesos de segregación social y de fragmentación social. Quienes pueden, digamos, privatizar su seguridad, irse a barrios privados, lo hace y eso va, digamos, debilitando los bienes públicos en una sociedad. En la medida que la política pública empieza a ser menos eficiente para generar bienes públicos, la gente empieza a buscar soluciones por fuera, muchas veces soluciones privadas, pero también soluciones informales o ilegales. Por ejemplo, hay mucha gente que se va a barrios privados, ilegales, operados por organizaciones criminales, donde en vez de pagar una contribución o pagar un impuesto territorial, le pagan a la banda por seguridad o por ciertos bienes públicos. Los ricos empiezan a evadir impuestos y tienen más excusas para evadir impuestos, ¿no? Cuando explotan escándalos de corrupción, muchas veces las élites lo que hacen es decir, bueno, ¿para qué estoy pagando impuestos? ¿Sí? Las organizaciones criminales empiezan a tener cada vez más fuerza en términos de la selección de candidatos, sea financiando campañas o sea matando candidatos. Son los dos mecanismos por los cuales las organizaciones pueden influir electoralmente o esto es el dicho histórico de Pablo Escobar, plata o plomo. Y muchas veces la infiltración de la política por parte de las organizaciones criminales también genera escándalos, genera problemas de institucionalización del sistema de partidos. Y en ese sentido también, digamos, la política pública se vuelve cada vez menos, menos relevante para generar cambios en la sociedad, y esto termina haciendo que la política institucional, lo legal, lo formal, se va volviendo cada vez menos legítimo y por tanto es más difícil de sostener un sistema institucional más o menos legítimo y funcional. Déjenme ver qué más les puedo mostrar y cerramos.
Yo les decía, digamos, no hay mucho antídoto. Los casos europeos están empezando a tener problemas serios. Si pensamos, digamos, en los casos mejores de la región, entre comillas, en términos institucionales, Costa Rica hoy tiene una situación muy complicada. Eh, Chile tiene un problema muy serio, digamos, hoy en términos de eh, la violencia y la corrupción que generan estos mercados ilegales en expansión. Lo mismo pasa en Uruguay. Hace un mes, la fiscal nacional de Uruguay tuvo un atentado en su casa, le explotaron una granada en su cocina, ¿no? Y fue claramente, digamos, un- un- una amenaza por parte de actores criminales que están básicamente tratando de amedrentar el sistema político y el sistema judicial. Eh, Déjenme ver si hay algo más que valga la pena mostrarles. Esto me parece interesante, digamos, dado el caso o el caso peruano. A mí algo que me parece interesante de lo que está pasando en Perú es cómo hay, digamos, una creciente fuga de sectores importantes de la población a actividades ilegales, ¿no? Estos son videos de YouTube, unos que tienen que ver con el mercado de impresión de billetes, otro con, obviamente, cocinas de coca, otro con minería ilegal. Y si ustedes se meten a TikTok y miran, digamos, los comentarios que hay abajo, son comentarios, digamos, en general pidiendo trabajo, pidiendo eventualmente dónde comprar los productos de estos mercados ilegales, ¿no? Entonces, mientras las economías legales y formales, que en Perú han sido, digamos, siempre de alcance limitado, digamos, generan poca renta, poca capacidad de incorporación, lo que tenemos en la región hoy es una situación en la cual estos mercados ilegales generan mucha posibilidad de eh, incorporación social, incorporación económica que esos otros mercados no pueden generar. Eh, Esto es otra charla sobre erosión estatal que creo que no vale la pena tanto discutir en función de lo que ustedes querían discutir. Eh, Déjenme simplemente mostrarles algo más sobre la geografía del crimen y un poco volviendo a lo que hablábamos antes, ¿sí? Eh, Estos son dos barrios de Santiago de Chile que están a 10 minutos de distancia. Digamos, yo en un día con tráfico normal los puedo llevar de un lado a otro en 10 minutos, ¿sí? Eh, y lo interesante es pensar acá dónde hay más crimen organizado, dónde hay más mercado ilegal, ¿sí? Y usualmente la respuesta es, bueno, en realidad hay más crimen organizado en la foto de la izquierda. Pero en realidad, donde el mercado genera más plata, el mercado ilegal, donde lava más plata, donde genera más circulación de recursos, es en la foto de la derecha más que en la foto de la izquierda. Muchas veces pensamos en este tipo de escenario cuando pensamos en narcotráfico, en tráfico de drogas, y no pensamos en este otro tipo de escenarios que son centrales para sostener la economía de estos mercados ilegales funcionando. Y para que tengan una idea de cómo lo ve el Estado de Chile, lo que tienen ahí
más oscuro, digamos, y donde están remarcados los perímetros, ¿sí? Esos perímetros que están marcados en negro, ¿sí? En todas estas zonas, son los casos donde hay más procedimientos por ley de drogas en Chile, ¿sí? Para quienes conozcan Chile, esto es Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Acá no hay, según, digamos, el aparato de persecutorio del Estado, no hay nada de, no hay infracciones a la ley de droga. Todas las infracciones a la ley de droga se producen en la periferia pobre de Santiago, ¿no? Entonces, esto es cómo el Estado persigue y cómo el Estado ve estos mercados ilegales en un contexto en el cual sabemos que, de nuevo, las rentas se generan mucho más acá que acá. Entonces, estos sectores ponen los presos, ponen la violencia, eh, ponen los niños, que están cada día más siendo más tempranamente reclutados por organizaciones criminales, eh, pero los beneficios eventualmente y la demanda por productos más caros viene de estos barrios y no de estos. Chile es el país hoy con más consumo y con consumo más de drogas más caras en América Latina. Déjenme ver. Bueno, esto también genera, digamos, en el caso de Chile, mucha infiltración criminal de los mercados ilegales. Muchas veces desde afuera se ve a Chile como un país con muy poca corrupción, con muy pocos problemas institucionales, pero estas actividades en estos contextos empiezan a comprar institucionalidades de lo local, al igual que lo que hemos visto en Perú, en Paraguay, en Uruguay, ¿sí? Hay múltiples casos donde las instituciones de seguridad en Chile, carabineros, la policía de investigaciones, la gendarmería, que es la que maneja las cárceles, eh, caen, digamos, y producen noticias respecto a la corrupción de sus funcionarios. Usualmente siempre se lo pone como casos aislados, pero el número creciente de situaciones de este tipo muestra que no son casos aislados, sino más bien un problema de debilidad institucional bastante generalizado y bastante eh, eh, amplio. Eso, yo prefiero dejarlo por ahí y conversar el tiempo que nos queda. Doctor, muchas gracias por su exposición. Todos estamos bastante agradecidos. ¿Y le parece si pasamos a las preguntas? De acuerdo. Yo, de hecho, tengo una pregunta. Era sobre un término que mencionó que era sobre los crackdowns, algo así, si no me equivoco. Eras si se podría aplicar el modelo de mano dura de Bukele en países como México y Perú, o si las diferencias institucionales y sociales harían inviable su implementación. Eh, a ver, yo creo que el modelo de Bukele es muy, o sea, eh, se ha, eh, funcionó, digamos, en parte no fue solo mano dura, fue también este pacto con las maras. Y yo lo que diría que es inaplicable en otros, es indeseable por un lado en términos normativos y es inaplicable en otros casos. ¿Por qué? Porque en El Salvador había algunas características como bien específicas. Una es que tenías dos bandas criminales muy jerárquicas, con estructura piramidal, ¿no? Que permitieron a Bukele pactar con los jefes y que los jefes entregaran buena parte de la membresía de las pandillas muy eficientemente, ¿sí? Lo otro es que El Salvador es un país muy, muy chico. Yo soy uruguayo, sé lo que es un país chico, pero El Salvador es mucho más chico, ¿no? Y la estrategia de Bukele
funcionó en parte porque fue muy, muy rápida. Y tú solo puedes encarcelar a tanta cantidad de gente sin que tener resistencia en un contexto en el cual, por un lado, tienes estas organizaciones piramidales, ¿no? Y por otro lado, en un contexto en el cual eh, es tan chico el país, ¿sí? Que es relativamente fácil llevar adelante un operativo de esa magnitud en tan poco tiempo. Y bueno, después está el tema normativo, digamos, de que mi impresión es que, y yo creo que estamos casi todos más convencidos hoy de eso en, en- en- en buena parte, digamos, de quienes seguimos estos temas, que El Salvador ya dejó de ser una democracia, ¿no? En el sentido de, eh, eh, Bukele es muy popular, ganó la elección válidamente y legítimamente por un amplio margen, pero en un contexto en el cual no hay derechos civiles, donde se persigue la prensa, donde los jóvenes muchas veces tienen miedo de salir a la calle por miedo a terminar en la cárcel y donde hay mucha gente presa que no tiene nada que ver con la actividad criminal. Muchas gracias. Hay otras preguntas. Hay una pregunta que, ¿cómo cree usted que sería la mejor forma de estudiar a las entidades del Estado dedicadas a la lucha contra los mercados ilegales desde la disciplina de la ciencia política? Es difícil porque en general es difícil eh, lograr, entre comillas, infiltrar estas organizaciones y poder hacer, por ejemplo, etnografías o trabajo de campo, digamos, o entrevistas. Son de nuevo organizaciones jerárquicas donde la gente tiene mucho miedo a hablar, donde muchas veces las jerarquías de la institución eh, tienen un discurso más bien políticamente correcto, pero que se aleja de la práctica de la institución. Entonces, lo que hay que hacer más bien es ir construyendo confianza, ir eventualmente viendo formas en las cuales uno puede acceder a información que estas organizaciones eventualmente producen. Eh, Hay mucho de lo que nosotros hacemos que tiene que ver con eh, reconstrucción más bien forense de casos judiciales, ¿no? Entonces, más que analizarlas en el momento, lo que se hace, por ejemplo, por algunos colegas como Javier Aullero, nosotros también lo hemos hecho, es como una vez que estalla un caso y ese caso, digamos, tiene, digamos, procedimientos judiciales, uno a través de los procedimientos judiciales empieza a entender mejor cómo funcionaba la red. Si ustedes se fijan en el trabajo de Francisco Durán en Perú, digamos, sobre corrupción, es ese mismo tipo de análisis, ¿no? Y yo creo que esa es una buena forma de hacerlo. Por el chat hicieron una pregunta. A ver. Dice, usted mencionó que, a excepción de El Salvador, no existe evidencia de la efectividad de las políticas punitivas. Bajo este enfoque, se podría inferir que los países deberían orientarse hacia políticas preventivas, cuyos efectos se manifiestan en el muy largo plazo, con el objetivo de erradicar o controlar el problema de raíz. Mi pregunta es la siguiente. ¿Conoce algún caso en el que ambos tipos de políticas, las punitivas y las preventivas, se hayan implementado de manera conjunta con éxito? Le consulto esto porque, si bien coincidimos en la necesidad de atacar el problema de fondo, también existe una urgencia inmediata: detener, al menos en el caso peruano, los homicidios y la violencia. Dada la escasez de recursos, los gobiernos deben decidir en qué estrategia concentrar sus esfuerzos. Esta pregunta la está haciendo Franco Miranda. Gracias, Franco. Sí, o sea, yo coincido plenamente en la necesidad de tener como soluciones con distintas temporalidades, ¿no? Acá hay un problema estructural, obviamente, eh, que lleva mucho tiempo solucionar, no solo en términos de prevención de consumo o de bajar la demanda, digamos, por productos ilegales, sino también de
lo que tiene que ver con educación, digamos, desigualdad y violencia estructural en nuestra sociedad. Pero eso, y para eso hay que invertir en niños que todavía no han nacido y esperar 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay que combinar ambos tipos de estrategias y para eso hay como distintos tipos de casos o casos que se pueden, digamos, de los cuales se pueden extraer algunas experiencias positivas. Por ejemplo, yo creo que el caso de Portugal respecto a las políticas de despenalización y, por un lado, despenalización y por otro lado, rehabilitación y prevención de consumo, es una política bien interesante. Hay políticas que se llaman, y esa es una política, digamos, más bien estructural y de largo plazo, pero que ha rendido frutos en casos como el de Portugal. Si te vas al tema carcelario, uno de los grandes problemas de América Latina hoy es que las cárceles son criminógenas, que no solucionan el problema y que no sabemos qué hacer con las cárceles. El modelo español de gestión de cárceles es interesante. Hay quienes dicen que también para el tipo de organizaciones que tenemos, el modelo italiano es un modelo interesante de gestión de cárceles, sobre todo de cárceles de alta seguridad para quebrar organizaciones criminales poderosas. Y después en términos de la prevención de homicidios, hay políticas de corto plazo como todo lo que tiene que ver con políticas de armas, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en nuestros países es la altísima circulación de armas. Hay políticas de disuasión focalizada, donde con georreferenciación, digamos, y con datos, y con presencia y despliegue estratégico de agentes estatales en el territorio, se hacen políticas de disuasión de homicidios, ¿sí? O de corte muchas veces de lo que son muchas veces los homicidios en estos contextos tienen que ver con eh, eh, ajustes de cuentas o con venganzas, digamos, a alguien le mataron al hermano, entonces ese alguien después va y mata a quien mató al hermano y el hermano de ese mata de nuevo. Y ese tipo de espirales eventualmente hay una política que se llama la política de interruptores de violencia, que se desarrolló en Estados Unidos y que ha dado buenos resultados, ¿no? Y que tienen que ver con, por ejemplo, digamos, cuando alguien llega herido al hospital de bala o alguien lo matan, ir rápidamente a hablar con la familia para tratar de evitar cortar el círculo y el circuito de la venganza, ¿no? Entonces hay como una serie de pequeñas políticas que eventualmente funcionan para el corto plazo y que se podrían implementar también. Muchas gracias. Hay una última pregunta, no sé, eh, por parte de nuestra compañera Leonor. ¿Cuál cree usted que es la relación entre la lucha contra el lavado de activos en Chile y Perú con la lucha contra con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas? ¿Cómo cree usted que sería la mejor forma de estudiar a las entidades del Estado dedicadas a la lucha contra los mercados ilegales desde la disciplina de la ciencia política? Creo que eso ya lo contesté. En términos del lavado, básicamente el problema que tenemos es que yo no sé cómo es la situación en Perú, honestamente, digamos, en la persecución del lavado. Sí sé cómo es la situación en Uruguay y en Chile. Y lo que uno encuentra en esos dos estados, que son estados relativamente capaces en la región, es una situación de que están 25 o 30 años atrasados, ¿no? O sea, se persigue, por ejemplo, el lavado, muchos de los casos de lavado de dinero tienen que ver con, que llegan a término, ¿no? Tiene que ver con la compra de inmuebles, de casas o la compra de autos de lujo, ¿sí? En realidad hoy las organizaciones grandes están lavando dinero de una forma súper sofisticada,
con criptomonedas, con inversiones, digamos, súper diversificadas, con cadenas de negocios muchas veces que son, de nuevo, altamente integradas, diversificadas. Y lo que nosotros hemos visto en ambos países es una incapacidad que también puede provenir de la falta de voluntad política de perseguir el lavado grande, ¿sí? De perseguir ese tipo de operaciones, ¿no? Pero son actividades elusivas, buscan eludir, digamos, la acción del Estado, y nuestros estados, aún los más fuertes de la región, están muy lejos de poder perseguir el tipo de actividad de lavado que hoy ejecutan estas organizaciones. Muchas gracias. Vamos a pasar a Claudia Girón. Tiene una pregunta. Ujú, ujú. Eh, sí, yo, o sea, no sé exactamente a qué responde, digamos, la violencia en el caso peruano. Eh, lo que, digamos, sí está claro que hay como una expansión de las actividades de extorsión sobre distintas actividades económicas. Y en general, cuando aumenta la violencia, eso viene muchas veces de la mano de una mayor competencia entre organizaciones criminales, ¿no? Entonces, en general lo que sucede en estos mercados ilegales es que distintas organizaciones empiezan a pujar por el control de distintos negocios, ¿no? Eventualmente esa competencia genera mayores niveles de violencia. También hay eh, la, la- y esto ha pasado en la región, digamos, y acá yo quiero ser súper cuidadoso, yo soy migrante y no quiero hacer esa asociación directa entre migración y expansión de la violencia, pero sí es cierto que en algunos países de la región lo que ha pasado también es que esa mayor competencia está asociada muchas veces a la llegada de pequeños grupos que se dedican, digamos, al crimen organizado y que llegan al país, que muchas veces están involucrados en la trata de migrantes y en la trata laboral de migrantes, en la trata o en la extorsión que también tiene que ver con la provisión de viviendas a migrantes. Y esas organizaciones a veces empiezan a competir o a colaborar con organizaciones locales. Por ejemplo, en Chile, en un primer momento, las organizaciones o estos pequeños grupos extranjeros
En algunos casos fueron subcontratados como fuerza de choque, como grupos de sicario, por ejemplo, ¿sí? Por bandas chilenas, y eventualmente luego empiezan a disputar territorio con esas bandas y empiezan a competir por el territorio, ¿no? Y eso escala los niveles de violencia y los repertorios de violencia que uno ve en estas sociedades, y eso está muy asociado también, digamos, el tema migración, y el tema de esta migración más, digamos, operada por el crimen organizado, al COVID, ¿no? Y a lo que pasa con el COVID, con el cierre de las fronteras en la pandemia y cómo eso genera oportunidades para estas organizaciones de expandirse en la región. También, no únicamente, pero en una parte importante tiene relación con el exilio venezolano, ¿no? Y con la crisis venezolana y sus efectos en distintos países de la región. Bueno, por cuestiones de tiempo debemos dar cierre a esta gran jornada académica. En el nombre del taller de política comparada, reiteramos nuestro profundo agradecimiento al doctor Juan Pablo Luna por su valiosa exposición, así como a todos los asistentes por su participación. Antes de despedirnos, por favor, enciendan sus cámaras para una foto del recuerdo. Si pueden, por favor. Uh-huh. Doctor, le pregunta a José Andrés si puede compartir las PPTs que ha expuesto. Que me escriban unos días y se la mando. La tengo que limpiar. Está bien. Muchas gracias. Ya, a ver. Yo tomé la captura. Ya, a ver. Leonor, ¿me puedes ayudar por favor con la captura? Ya. Ya tomo, no se preocupe. Ya. Ya la tomé. Ya. Muchas gracias a todos por No, su gracias a ustedes. A usted también, doctor. Un Cuídense. saludo, nos vemos. Un gusto. Muchas gracias. Chao.